En caso de desacato, se me podrían imponer medidas de apremio que van desde sanciones económicas, según la ley, según el artículo 59 de la Ley de Medios, desde sanciones económicas, que son no sé cuántos miles de días de salario mínimo, hasta arresto. ¿Hasta la cárcel? Así es. Son digamos, en el arco de las medidas de apremio se encuentran estas cosas. Un saludo para los pregoneros de todo mi corazón. El periodista Héctor de Mauleón asiste a esta entrevista con Joaquín López Dóriga y así acusa de que lo quieren tras las rejas, lo quieren en la cárcel o bien imponerle una multa millonaria luego de la polémica que ha generado su publicación, su artículo en El Universal, Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas, donde denunció censura, donde la misma Alianza de Medios condena el intento de censura en contra del periodista y El Universal. Así lo daban a conocer a través de de este artículo también, mis estimados amigas y amigos pregoneros. La Alianza Medios MX manifiesta su profunda preocupación por la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Tamaulipas que impone medidas cautelares contra el periodista Héctor de Mauleón y el diario El Universal a raíz de la publicación de una columna de opinión de denuncia de posibles vínculos entre actores políticos y redes de corrupción en ese estado, sí, en Tamaulipas. Las acciones judiciales emprendidas por este tribunal representan un claro intento de censura previa, sientan un grave precedente para la libertad de expresión en México. Vean nada más, mis estimados pregoneros, así denunciando censura y también diciendo el día de hoy, advirtiendo la posibilidad de cárcel o de multa ante este artículo. Y todo esto lo dijo con Joaquín López Dóriga. Se tira al piso Héctor de Mauleón, que durante todo el sexenio de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo con sus mentiras, con sus calumnias, con sus difamaciones. Y bueno, ahora sí, mis estimados amigas y amigos pregoneros, anda llorando ante todos los medios de comunicación. Vamos a escucharlo. León, periodista, escritor, querido amigo. Querido Joaquín, qué gusto. Muchos años. Primero porque el tema era, primero que un tribunal te prohibió escribir. A ver, cuéntame. Sí, hace unos días, la semana pasada, llegó un notificador del Instituto Electoral de Tamaulipas para entregarme una cédula con una resolución a través de la cual se me avisaba que la magistrada Tania Contreras, que aspira a ser presidenta del Tribunal Superior, del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, me había denunciado por una columna y que el Instituto Electoral, por órdenes del tribunal, había dictado una serie de medidas cautelares en mi contra y en contra del periódico El Universal. Las medidas cautelares eran que teníamos que retirar la columna que le había molestado a la magistrada y que estábamos impedidos de volver a escribir sobre el tema. A ver, ¿el INE ordenó eso? No solo eso, el INE le dio los datos. ¿El INE qué tiene que ver en esto? El INE le dio los datos de mi domicilio a los notificadores, a los que me iban a entregar la cédula. No resguardó el INE mis datos personales y se los entregó para que me fueran a tocar a mi casa, a la puerta de mi casa, para entregarme esto. Estas medidas cautelares las dicta el Instituto Electoral de Tamaulipas, el Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas. Porque viene la elección judicial, esta persona, Tania Contreras, es candidata y aspira a convertirse en la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Tamaulipas. Y entonces el INE decidió que lo que había publicado un periodista y un periódico era interfería con la candidatura de esta persona y ella nos acusa de violencia política en razón de género y de calumnias. El fondo del asunto es una investigación. El general Luis Crescencio Sandoval, en 2022, que era secretario de la Defensa, le envió a Audomaro Martínez un documento, que era el director del Centro Nacional de Inteligencia, diciéndole que había detectado una red de corrupción en las aduanas, comandadas, dirigidas por un licenciado, Juan Pablo Madero Larios.
Juan Pablo Madero Larios era el secretario particular de Horacio Duarte cuando Duarte fue el encargado de las aduanas generales, el director administrador de la general de las aduanas. aduanas. Sí. Él era su secretario particular. Y entonces el general Sandoval le dice al general Martínez que detectaron esta red, que proceda contra este grupo que está traficando huachicol, que está cobrando extorsiones a los agentes aduanales, entre otros delitos. Pues no hubo, el general Audomaro se cruzó de brazos, no hizo caso de este reporte, esta carta confidencial que le envía el general y que se conoce porque forma parte del cuerpo de documentos hackeados por el colectivo Guacamaya. Ahí aparece este documento. Y bueno, resulta que Juan Pablo Madero Larios es cuñado de Tania Contreras, la que era exconsejera jurídica del gobierno de Américo Villarreal hasta hace unas semanas y que renunció para lanzarse como candidata para quedarse con la titularidad del Poder Judicial en el estado de Tamaulipas. Al dar a conocer estos vínculos, ella consideró que yo estaba, no desmiente para nada la relación con Juan Pablo Madero Larios, pero considera que yo estoy tratando de interferir en sus aspiraciones para llegar al tribunal y me acusa de estos dos delitos. Entonces, el ¿Pero tribunal, dónde está el delito de violencia de género? es que eso es lo que tenemos que litigar, lo que tenemos que alegar. Simplemente el Instituto Electoral primero lo rechazó porque dijo, no vemos aquí estos, y además los periodistas pues no son sujetos de calumnia electoral y de porque nosotros no estamos compitiendo por un cargo. Lo rechazó, pero ella impugnó, llevó la queja al tribunal y el tribunal... ¿A qué tribunal? Al Tribunal Electoral de Tamaulipas. De Tamaulipas. Lo lleva al tribunal y el tribunal está compuesto por 5 magistrados. Una de ellas es prima hermana de Tania Contreras. El otro fue empleado directo de su esposo en la Secretaría de Gobierno del Gobierno de Américo Villarreal. Y otros 2, según reportes del propio Poder Judicial, son incondicionales de ella. Entonces, con una celeridad inaudita, sacan la resolución, se la entregan, hacen que el INE les dé mis datos. ¿Qué resolución sacan? Estas medidas cautelares. No podemos volver tenemos que bajar la nota que le incomodó a la candidata. No podemos volver a tocar el tema, mencionarla asociándola con el problema de las redes de tráfico de huachicol en las fronteras y concretamente en este caso en el estado de Tamaulipas. Y además me hacen la advertencia de que en caso de desacato se me podrían imponer medidas de apremio que van desde sanciones económicas, según la ley, según el artículo 59 de la Ley de Medios, desde sanciones económicas, que son no sé cuántos miles de días de salario mínimo, hasta arresto. ¿Hasta la cárcel? Así es. Eso son digamos, en el arco de las medidas de apremio se encuentran estas cosas. O sea que te amenazan con meterte a la cárcel si... O ponerme un multón. O ponerte un multón, o las dos, ¿no? Sí, pues lo que decidan, lo que ellos decidan, lo controlan, ellos lo controlan. Si no bajas o si vuelves a escribir de esta candidata. Así es. Nosotros pensamos que es un ataque directo a la libertad de expresión. Por supuesto. Que es un acto de censura previa y que es algo que no podemos aceptar porque en cuanto lo aceptemos, pues cualquiera otro va a llegar a decir no nos gusta esto y lo tienen que bajar y además no me pueden volver a mencionar y entonces pues nos van atando de manos. Entonces el periódico, tanto el periódico como yo hemos decidido pues seguir la línea de seguir contando lo que se tiene que contar. Hoy volví a sacar una columna que amplía el espectro criminal de esta organización, dando ya documentos también obtenidos por el colectivo Guacamaya que prueban que Juan Pablo Madero Larios era el secretario particular de Horacio Duarte durante el tiempo que él estuvo al frente de las aduanas. Entonces, pues vamos a seguir a ver qué pasa. Se ha recurrido, el abogado del periódico ya está litigando este asunto y vamos a esperar qué ocurre. En todo caso, pues ahí está el INE para que les dé la dirección de mi casa. Pero a ver, 2 cosas. Lo que no puede ser es que un organismo, el INE o por más que sea el Tribunal Electoral, no, el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Es el Tribunal de Tamaulipas o es el Tribunal Superior de Justicia? No, es el tribunal, se llama Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. Bien, el Poder Judicial de Tamaulipas
le digo a un periodista que no puede escribir de tal tema, de tal persona, y que además lo que escribió lo tiene que quitar. Y no puede volver a hacerlo. Así es. Me parece completamente inaudito. Metieron en el mismo paquete, en una denuncia aparte, al portal Código Magenta que dirige Ramón Alberto Garza, porque había publicado una serie de reportajes que demostraban o que revelaban precisamente la colusión entre grupos criminales dedicados al tráfico de huachicol, entre otras cosas, que ya tenían piezas incrustadas en el gobierno de Américo Villarreal y que hoy le habían puesto el ojo al poder judicial. Les obligaron a bajar las notas, ellos están también en un litigio con ellos, pero pues lo que yo veo hacia adelante es que ese es el poder judicial que ellos quieren. No, pues sí. Es el Poder Judicial que vamos a tener en un mes, el Poder Judicial controlado a modo, al servicio de los verdaderos poderes de México. A ver, no vayan a obligarme a bajar esa entrevista. Es probable. A ver, pues órale, vamos a echarnos un tirito. Sí, lo que no puede ser es que un tribunal diga de qué se puede escribir, de qué no se puede escribir. Sí, eso es parte de censura previa. Lo otro es censura total. Es censura consumada. No puedes escribir de esto. Y lo que escribiste lo tienes que borrar, para decirlo en modo claro.